Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otra clase del curso de nivelación en física virtual y asincrónico. Continuamos con la unidad de dinámica y en esta clase vamos a ver el tema de diagramas de cuerpo libre. Bueno, el diagrama de cuerpo libre es una herramienta fundamental que vamos a necesitar para resolver ejercicios en la unidad de dinámica. Esta herramienta permite representar en forma de vectores todas las fuerzas externas que actúan sobre el objeto que estamos estudiando. Debemos realizar un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos que pretendemos estudiar en los problemas de dinámica. Para realizarlo debemos definir un sistema de ejes y graficar sobre ese sistema, partiendo desde el inicio, todas las fuerzas que estén aplicadas sobre el cuerpo en cuestión, en forma de vectores. Bueno, pero para entenderlo un poco mejor vamos a estudiarlo por medio de varios ejemplos. En este caso, en el ejemplo 1, tenemos como cuerpo la lámpara que está colgando con una cadena que podemos considerar como un cable del techo. Entonces, nuestro objeto es la lámpara. El primer paso es identificar cuál es el objeto. Como el objeto es la lámpara, bueno, yo lo primero que me preguntaría, primero voy a hacer el sistema de ejes y ahora me voy a preguntar qué fuerzas están afectando a esa lámpara. Lo primero que se me ocurre pensar es que esa lámpara tiene masa y como tiene masa, tiene peso. Entonces voy a dibujar la fuerza peso. Además, veo que está sostenida por una cadena que puedo entender como un cable. Entonces, esa lámpara va a estar afectada también por una fuerza de tensión. Si quisiera saber si hay alguna otra fuerza que me estoy olvidando, bueno, puedo irme a la clase o al apunte de tipos de fuerza y observar si, por ejemplo, esta lámpara está deslizando contra otro objeto. Como no está deslizando contra otro objeto, o no está interactuando con su superficie con otro cuerpo, yo ya tengo la certeza de que no tiene fuerza de rozamiento. Otro ejemplo, como la lámpara no está apoyada sobre ningún otro cuerpo, yo ya sé que la lámpara no tiene fuerza normal. De otra manera también podemos afirmar que, o podemos tener la certeza de que no tiene fuerza elástica, porque la lámpara no está conectada a ningún elástico o resorte. Entonces simplemente de esta manera quedaría el diagrama de cuerpo libre del ejemplo 1. Vamos con el ejemplo 2, que es un disco de hockey deslizando sobre una superficie de hielo que, como se ve en la imagen, es rugosa. Bueno, lo primero que podría marcar, lo más evidente, es que al tener masa este disco va a tener una fuerza peso, que va a estar siempre hacia abajo, apuntando hacia el centro de la Tierra. Además, podemos observar que el disco está apoyado sobre una superficie, que en este caso es el suelo. Entonces va a tener una fuerza normal. ¿Cómo vamos a dibujar esa fuerza normal? Bueno, siempre perpendicular, saliente a la superficie. Como el suelo es una superficie horizontal, la normal va a ser una fuerza vertical. Además, como vemos que la superficie es rugosa y que el cuerpo está deslizando, bueno, vamos a considerar entonces que tiene una cierta fuerza de rozamiento. ¿Y cómo voy a dibujar esa fuerza de rozamiento? Bueno, yo sé que el rozamiento siempre se opone al sentido de desplazamiento, a la velocidad. Entonces, como la velocidad es hacia la derecha, yo ya sé que la fuerza de rozamiento va a ser un vector hacia la izquierda. Además, sabemos que la fuerza de rozamiento siempre es paralela a la superficie de contacto. Vemos que las superficies de contacto están sobre el plano horizontal. Entonces la fuerza de rozamiento también va a ser una fuerza horizontal. Vamos con el ejemplo 3, que es un auto que está estacionado sobre una superficie inclinada, sobre una calle inclinada. Como siempre, lo más evidente es que este auto tiene un peso. ¿Por qué? Porque tiene masa. Además, al estar apoyado sobre una superficie, vemos que tiene una determinada fuerza normal. La fuerza normal, para graficarla, recordemos, siempre es perpendicular a la superficie de contacto. Y además, podemos marcar que
el auto está sostenido por una determinada fuerza de rozamiento, en este caso estático, que existe entre la superficie de sus ruedas y la superficie de la calle. De otra manera, este auto estaría deslizando hacia abajo. ¿Y cómo dibujo esa fuerza de rozamiento? Bueno, me tengo que acordar que siempre es paralelo a las superficies que están en contacto, paralelo a la superficie de apoyo. Como esa superficie está en diagonal, también la fuerza de rozamiento va a ser diagonal, con la misma dirección. ¿Y cómo sé si lo dibujo hacia la derecha o hacia la izquierda, el vector de la fuerza de rozamiento? Bueno, tengo que observar hacia dónde se movería el sistema si no hubiera rozamiento. Como podrían apreciar acá en el ejemplo, si no hubiera rozamiento, este auto estaría deslizándose cuesta abajo, hacia la izquierda, en diagonal. Entonces yo ya sé que la fuerza de rozamiento, como me está sosteniendo el auto, va a estar contraria a esa dirección en la que se estaría moviendo. Está en diagonal hacia la derecha. Veamos ahora un truco práctico muy útil para identificar los ángulos que aparecen en el diagrama de cuerpo libre. Bueno, como hicimos en la diapositiva anterior, tenemos el peso, la normal, y la fuerza de rozamiento. Ahora, ¿cuáles son los ángulos de inclinación de la fuerza normal y la fuerza de rozamiento? Para esto lo primero que tendremos que hacer es pasar de alguna manera el ángulo de 25 grados, que nos dice ahora que tiene la calle como inclinación, a nuestro diagrama. Bueno, podemos hacer el ejercicio de superponer ambos esquemas. Vamos a observar que se forma un ángulo de 25 entre el horizontal y la fuerza de rozamiento. Ahora, aprovechando la normal y la fuerza de rozamiento, que son fuerzas perpendiculares, podemos marcar un sistema de ejes alternativo. De la misma manera que hicimos el sistema de ejes que está dibujado en negro, podemos hacer un diagrama de ejes alternativo. Y habiendo hecho eso, podemos ir recorriendo los ángulos que forman cada una de las fuerzas con cada uno de los ejes, dando la vuelta de alguna manera alrededor de todos los ángulos. Entonces, si vamos en sentido antihorario, observamos que el ángulo que aparece entre la fuerza de rozamiento y la vertical va a ser el complementario a 25. 90 menos 25, 65 grados. El siguiente valor será, o el siguiente ángulo será nuevamente 25. 65, 25, 65, 25, 65 y habremos llegado nuevamente a los 25 grados. Bien, y para terminar, vamos con una pregunta de desafío, que es la siguiente. ¿Cuál es el diagrama de cuerpo libre correcto para el caso que se muestra en la imagen? Considerando que no hay rozamiento entre la superficie del cuerpo y de la pared. Tenemos que considerar que, según la imagen, hay una fuerza que vamos a llamar F, que se aplica, como se muestra en el esquema, sobre el cuerpo en cuestión que estamos estudiando. Lo dejo con el ejercicio y nos vemos en el próximo video.